Hola a todos, todas, muy buenas noches. Aquí estamos encontrándonos nuevamente dentro de esta serie de encuentros sistémicos que bueno, que al inicio armamos un montón de vivos y ahora estamos con otro ritmo, pero siempre pensando, ¿no? En lo interesante que es escuchar sobre este enfoque, ver preguntas, consultas, dudas. Y hoy tenemos como una invitada especialísima que es María del Carmen Toscano para hablar de la consulta individual desde el abordaje de las constelaciones familiares, así que les pido un momento que ya mismo la voy a invitar. Ah, y la vamos a esperar un ratito. No sabemos. Ah, ahí llegó. No me veo. Hola, hola María. ¿Vos me No, ves? sabés que yo tampoco te veo. Veo como un, no sé, un arco iris tornasolado. ¿Puede ser que tengas apuntando para el otro lado de la cámara? Es probable, ¿no? A ver, ahí me parece que vamos. Ahí estoy viendo la compu. ¿Y cómo hago esto para...? A ver. En la pantallita, salvo que la pongas al revés, porque si no en la cámara, si te metes en cámara hay una... A ver, no, espera, porque desde el mismo Instagram creo que se puede modificar. Ahí está. Ahí, Ya lo vi. ¡ay, qué lindo! ¿Cómo estás, hermosa? Bien, gracias. Corriendo. Bueno, después de un día largo, ¿no? Para ambas. Sí, un día largo. Bien. Bueno. ¿Vos me escuchás bien, María? Sí, 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 yo te escucho perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, yo estaba contando un poco anticipadamente, ¿no? Que íbamos a hablar de la consulta individual en el marco de las constelaciones familiares. Y así Importante. que, si querés presentarte, que mucha gente ya te conoce, ¿no? Tanto, muchas gracias a todos los que se van uniendo y también los que van a ver el vivo luego. Bueno, Así que dale, puede ser una presentación y comenzamos con la temática. dale, dale. Bueno, me pongo los otros anteojos. Ujú. Eh, bueno, mi nombre es María del Carmen Toscano y hace muchos años ya que, que estoy en este camino, en principio, del autoconocimiento eh, y de la transformación de aquellas situaciones difíciles para poder estar un poquito más liviano y más conectado con la vida, ¿no? Más Bien. liviana en mi caso, liviana o livianos, pero en mi caso, ¿no? Y me parece que estoy en una situación de servicio y en este servicio intento que otros y otras también estén un poquito más livianos y más livianos. Sería en este proceso de vivir que es tan complejo, ¿no? Así que Mm. bueno, hace mucho que me dedico a esto, muchos años, y una de las situaciones que más me interesan de este tema puntual de lo que sería la consulta individual es poder transmitir a quienes de alguna manera deseen trabajar en esto o quieran tomar una sesión, ¿no? Pero sobre todo me interesa mucho transmitir a la gente que se está formando o que ya está formada en esto, poder transmitir algunas síntesis teóricas, podríamos decir, que yo he hecho a lo largo de todos estos años de trabajo, ¿no? Sería esa un objetivo para mí, Ay, me como una encanta. síntesis. Me encanta, María del Carmen, ¿no? Porque cuando estábamos hablando, bueno, cómo hacemos el vivo, a partir de dónde lo abordamos, la consulta individual la podemos abordar de distintas perspectivas, ¿no? Hay toda una cuestión que tiene que ver cuál es el enfoque teórico que tenemos, otra que tiene que ver con qué temáticas se pueden constelar, cómo se trabaja con una consulta individual, cada cuánto se puede asistir, cuál es el encuadre que el terapeuta o el facilitador me propone, ¿no? Y qué es lo que yo estoy necesitando, cómo es el primer contacto, digamos, hay muchísimas, muchísimas cosas. Pero esto de Sí. ir por la línea teórica me parece que para hoy puede estar maravilloso a partir de toda tu experiencia.
Así que adelante y yo voy como acotando si hay Dale. algo interesante, pero es un placer escucharte además de lo que te quiero, ¿no? Eso aparte, pero que no es aparte. Eh, son, eh, son muchos puntos para trabajar y tratar. Vamos a ver, hacer algunas pequeñas síntesis. Siempre les cuento a mis alumnos que la entrevista, lo escuché de algún profesor mío cuando estudiaba, la entrevista en sí mismo es un arte. ¿No? Es un arte que se puede aprender a manejar, ¿no? Pero verdaderamente implica como una disponibilidad, una disposición ante la tarea con un encuadre determinado, y en principio sería, dentro del enfoque nuestro, que cuando nosotros nos entrevistamos con alguien, viene un consultante, por ejemplo, se arma un espacio, ¿no? A mí la palabra de lo que significa armar espacios me gusta mucho. Se arma un espacio donde en realidad hay dos sistemas de creencias, dos sistemas familiares, dos sistemas de creencias. Hay muchas situaciones que se ponen en juego que desde los psicoanalíticos se llamaría la transferencia, ¿no? Que se empieza a armar entre estas dos personas, pero sobre todo esto, ¿no? La mirada sistémica nos invita a ver que no somos solo dos personas, sino dos sistemas que nos estamos encontrando. Entonces, dentro de eso estaría lo que nosotros llamaríamos un encuadre de trabajo, porque sería cómo uno mira a ese otro o a esa otra, cómo lo estamos mirando. Sí, Entonces, digo, acoto algo nomás, María del Carmen, ¿no? Que lo interesante de esto de la mirada sistémica es que entonces nos encontramos con un otro, el consultante, que es un otro que no viene solo, ¿no? Viene con todo su sistema, con toda su historia, con sus creencias, sus vivencias, su trayectoria, más todo lo que ha sucedido dentro del sistema, dentro no, en el sistema familiar. Y a la vez nosotros tampoco estamos solos, ¿no? Sino que nos estamos encontrando con el otro desde nuestro propio sistema. Y ahí, a mí lo exactamente, que me encanta y que vos lo trabajás mucho en esto de lo esencial, ¿no? ¿Qué es lo esencial para mí hoy trabajar y poder muchas veces ayudar a la persona a definir lo esencial también, que es ella quien la sabe? Y me parece importante destacar cómo desde este lugar, en realidad trabajamos con otro a partir de los recursos que ya tiene, ¿no? Lo que ayudamos es a que pueda tomar esos recursos, que por algún motivo no estaba utilizando. exactamente. Me parece que dentro de estas síntesis que yo les decía, ¿qué sería para mí ir a lo esencial? Ir a lo esencial en principio es estar atentos y atentas como terapeutas, como coach, como facilitadores, como cada uno, el rol que cada uno cumpla, a ver qué decisión está tomando ese otro o esa otra en función de lo que viene a ver, de su dolencia, de lo que viene a trabajar. Es decir, como también les digo siempre a los alumnos, nadie llega a una situación terapéutica porque solo quiere reflexionar sobre su vida y abrir su conciencia. La gente llega porque tiene dolencias, porque le pasan cosas, porque psíquicas, de dolores, de angustia, de tristezas, de trabas, de lo que sea. Entonces, en función de eso, nosotros no tenemos que salir corriendo a ver cómo solucionamos eso rápidamente, sino tenemos que ver primero si la persona está con la decisión interna de mirar eso, de atreverse a ver qué hace con eso y a querer hacer algo con lo que le pasa. Porque es una actitud de los que somos dadores y trabajamos en esto del servicio, en querer hacer para el otro y para la otra. No, este para mí es uno de los grandes temas, ¿no? de la situación terapéutica. Nosotros como ser apenitas, solo, como dice Hellinger, somos tan solo el terapeuta. El que tiene el protagonismo y el que tiene la decisión del cambio es el paciente o es el consultante. Entonces, en función de eso, poder
determinar si eso está, porque a veces la gente llega, pero no siempre la gente llega para ver realmente en la profundidad sus cosas. A veces llega para volver a decir una vez más que no tiene salida a su vida, digamos. Entonces tal vez nosotros le podemos devolver esto, ¿no? Con amor y con compasión, pero no todas las personas son, no a todas las personas uno le puede decir, sí, voy a trabajar con vos. A veces es necesario decir que no. Y esto, Totalmente, como sí. dice Hellinger, hay que animarse a hacer eso, ¿no? No es tan fácil. Sí, 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 ¿no? Que para animarme a eso tengo que estar muy conectado con el otro, ¿no? O sea, hablando de Hellinger en el centro vacío, en conexión con el otro, y a la vez pensando siempre, hay una frase que a mí me encanta, ¿no? Es que trabajamos con el consultante y su fuerza, y a veces la fuerza está en hoy no trabajar, ¿no? Porque por Exactamente. ahí todavía más que siempre hay algo que nos lleva a una consulta, ¿no? A pedir un turno o una sesión para mirar un poco más, pero a veces es abrumador el mirar un poco más. Y ya saber que este no es el momento es un montón, porque eso me Ujú. da impulso para algo más, ¿no? Entonces, muchas veces, y esto lo hemos visto a Hellinger en diferentes modalidades, ¿no? De decirle a la gente, con vos no trabajo, Sí, pero sí. era su estilo muy particular. También cómo podemos dejar a alguien en su fuerza, diciéndole, bueno, hoy mejor no me parece que tengamos que hacer una constelación, podemos seguir conversando, ¿no? Podemos dar determinadas tareas de reflexión y después de eso dejar la puerta abierta para ver si la persona quiere seguir profundizando. Exactamente. Y en función de eso que decís también, es en la consulta individual se la puede ver de muchas formas, porque la gente muchas veces llega para hacer un proceso terapéutico o puede llegar para hacer algo puntual en relación a una constelación familiar. Entonces, no es lo mismo esto, pero siempre igual, otra de las cosas claves, tenemos que hablar en términos de proceso. No hay Mm, magia, hay proceso. Así sea de un tema puntual, a lo mejor necesitamos algunas entrevistas o 2 o 3 encuentros. Poder esto plantearlo como parte del encuadre de trabajo, ¿no? Porque si no, a veces se confunde un poco como algo que puede ser resuelto rápidamente. Y la experiencia que tenemos todos con nuestros propios seres y con todos los consultantes es que en la vida todo es proceso y como decía Stefan Hausner, digamos, una constelación es como el final para el comienzo después de otra, ¿no? De otro trabajo, es decir, uno resuelve esto, pero después aparece otra cosita y vamos, que no quiere decir que la gente tenga que quedarse en proceso, pero sí poder tenerlo como un concepto, ¿no? Como un concepto de cómo se trabaja. No, mm, se trabaja haciendo conciencia y a veces, hasta los que hemos hace muchos años trabajado tanto con nosotros mismos, igual se nos escapa, como se dice el refrán, se nos escapa la tortuga, ¿no? Tenemos el elefante acá y no lo vemos. ¿Por qué? Porque todavía falta otra vuelta y otra vuelta y otra vuelta, ¿no? Y entonces, sí. por eso es diferente en relación a esto que decíamos del proceso. A veces no nos metemos de entrada en un trabajo de constelación. A veces tenemos que hacer un árbol, miro para acá porque acá tengo mi pizarrón con el árbol. A veces Mm. tenemos que dibujar el árbol genealógico y en el árbol vemos qué ubicación tiene ese paciente y en esa ubicación a lo mejor ya empiezan a aparecer un montón de situaciones donde el paciente o el consultante, como querramos llamarlo, se da cuenta de determinadas cosas. Y eso ya es un montón en esto de lo menos es más, ¿no? No es que tenemos que salir corriendo a hacer la constelación y a poner las plantillas, los palitos, lo que sea, toda la cantidad de elementos que tenemos. Mm. No es que tenemos que ir rápido, tenemos que ir sintonizando con el otro y con la otra y con las necesidades con la necesidad de quien tenemos adelante, con lo que nos toca eso que de lo que tenemos adelante con nuestras propias cosas y saber eso que nos puede estar pasando, es decir, al unísono vamos trabajando en muchos niveles, podríamos decir, por eso esto de la entrevista como un arte, ¿no? Sí,
sí, Estoy sí. hablando De la mucho. entrevista como un arte, ¿no? Y cómo vamos aprendiendo sobre la práctica y cómo los consultantes muchas veces nos traen, esto que decías recién, María del Carmen, ¿no? Nos traen, nos permiten seguir reflexionando sobre lo propio, ¿no? Porque este es un trabajo de acompañamiento donde necesitamos también seguir procesando qué nos va pasando a nosotros como facilitadores o como terapeutas. Entonces, muchas veces no nos hacen regalos, grandes regalos los consultantes, por ahí muchas veces no lo saben, digamos, sino que es como me resonó. A veces aparecen desafíos, ¿no? Cuando tenemos que poner un límite, cuando tenemos que indicar, bueno, vamos a ir por acá porque creo que es lo apropiado, ¿te parece? ¿No? Y llegamos a pautar. ¿Y qué pasa si eso, digamos, si esa pauta no coincide el consultante o le gustaría hacer otra cosa? Entonces, es como un camino siempre de a dos, ¿no? Cuando estamos con otro trabajando. Y me parece muy interesante, bueno, acá nos están saludando un montón, ¿no? Y que qué bueno escucharnos, nosotras contentísimas de estar compartiendo este espacio. Y, y pensaba en cómo es importante y es totalmente importante, y esto yo lo aprendí mucho de vos, ¿no? De ponerlo en palabras, poder explicarle al otro que esto es un proceso, ¿no? Y que eso no implica, por ahí es una consulta puntual, una constelación, o por ahí son varios encuentros, pero también darle la libertad a la persona de contarle el encuadre y que la persona vaya eligiendo con qué se conecta, ¿no? Si quiere hacer varios encuentros, uno, pero creo que varias veces lo conversamos, yo al inicio de mis consultas, ¿no? Cuando me recibí de facilitadora, la verdad que no se me ocurría hacer un proceso, se me ocurría que era una constelación. También en esa época, que no fue hace tanto de todas maneras, pero eran mucho más frecuentes los talleres de constelaciones que la consulta individual, ¿no? Y ahora con este gran crecimiento de la consulta individual, que viene hace tiempo, digo, pero yo me conecté hace algunos Claro. años no más, bueno, ¿cómo lo ofrezco, no? Y qué digo, qué no digo, cómo lo hago sentir confiada a la persona que me está consultando, que esto depende de ella, ¿no? Y la necesitamos presente y activa, y puede decir que sí hasta determinado momento, y si en un momento es demasiado, es bueno, hoy llegamos hasta acá, Ujú. sí. Sí, me hace eh, sentido algunas cosas que vos decís en relación a lo que sería esto de a veces poner un límite, a veces pasa una... Me trae el concepto de lo que es la transferencia, ¿no? Lo Mm. transferencial y cómo de alguna manera los pacientes pueden proyectar en nosotros sus propios vínculos parentales, ¿no? Lo que les ha pasado con su propia mamá y su propio papá. Entonces, de alguna manera, cuando lo que hace el terapeuta es poner lo que sería una función más paterna, por decirlo simbólicamente, donde se pone más, muchas veces, el límite, es decir, desde un lugar materno puede contener, pero desde un lugar más paterno pone el límite en determinadas cosas, que en principio tiene que ver con el encuadre de trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, esto es lo que se juega permanentemente en la interacción con el otro o con la otra, ¿no? Entonces, por eso me recordaba eso en función de lo que vos decías de qué hay, cómo uno se posiciona y qué hay que hacer en determinado momento. Y por eso Totalmente. también, cuando lo veíamos a Hellinger en su actuar, ¿no? Muchas veces podía estar abrazando a alguien para hacer trabajar el amor interrumpido y estar media hora abrazando a alguien para que pueda revivir su parto o donde había quedado interrumpido su amor con un trauma, y otras veces le decía, con vos no trabajo, ¿no? Pero Sí. porque ahí no sentía la fuerza a la persona a lo mejor iba solo a chusmear, como decimos siempre. No podemos, esto me parece otra cosa esencial, no podemos abrir un trabajo para ver. Bueno, vamos a ver qué pasa. No, tiene que ser que realmente la persona tome la decisión y esté justificado su dolor, su necesidad para abrir un trabajo. Porque cuando abrimos un trabajo, en el campo, como siempre explicito yo, lo que aparece son informaciones.
aparece, lo que como diría Sheldrake, la información está en el campo, no en la persona específicamente, ¿no? Entonces, en el campo aparecen informaciones de diferentes situaciones, de gente que está, gente que no está, es decir, solo abrimos eso cuando tiene un sentido de por qué y para qué. Esa es mi posición, y saben, y las que me conocen saben que siempre trabajo desde este lugar, y a veces estoy, como no soy Hellinger, muchas veces estoy más tiempo con las personas para tratar de saber si abro o no el trabajo, ¿no? Sobre todo en los talleres. Porque, bueno, Totalmente. me permito darme el tiempo porque a veces no tengo claridad del todo, pero eso, poder sentir, el otro día me pasó en un taller que siempre pongo como la intención de que en el taller sea realmente no solo para la persona que se sienta acá, sino para todos y todas, y que sea para que realmente todos abramos conciencia de qué es lo que pasa. En un trabajo en Entre Ríos la otra semana, y la primera persona que elijo, que tampoco muchas veces sé por qué elijo, pero trato de que sea esa intención, que sea fue una persona en la que no había fuerza para trabajar. Y se pudo ver con tanta claridad eso, y bien y amorosamente, decir, qué bueno que aparece este caso como primero, porque era como que se sentó y era, bueno, qué sé yo, como venía a ver qué pasaba, pero no había fuerza en su decisión de para qué quería hacer el trabajo. Y entonces Total. muchas veces esto es lo más elocuente. No es que entonces sí tenemos que hacer todo el trabajo, que termine con el moño, que todos estén felices y todos se abracen. No es necesario eso. A veces un paso ya, como yo digo, como todo es cuestión, que este es otro tema muy importante, de cómo uno está posicionado en el espacio. Si yo estoy posicionado acá y muevo un poco, solo moví un poco, cambia el panorama totalmente. Entonces, no es cuestión de que los alumnos muchas veces se apuran, y siempre tratamos de trabajar sobre eso, ¿no? Para que llegue el final feliz. No se trata de finales felices acá, se trata de avances de conciencia para poder encontrar un mejor lugar en nuestra vida personal, en nuestro sistema. Entonces, de esto se trata. Por eso es tan importante, esta es otra pregunta que siempre les dejo a los alumnos, ¿no? Que les digo, dónde está ubicado o ubicada esa persona que viene a consultar? En su sistema, o con la relación con su pareja, o con la relación con el jefe o con quien sea. ¿Dónde está? Porque Totalmente, ¿no? Y cuando... a mí algo, perdón, pero que me No, suena, no, que también me resuena mucho de cosas que vos decís, María del Carmen, es dónde está la mirada, ¿no? Si no estoy exacto, logrando lo que quiero, no puedo ir hacia una buena pareja o hacia un buen trabajo o hay algo que se me exactamente. repite. Bueno, ¿dónde? Y esto me quedó, yo lo digo mucho en las clases, ¿no? Y también a los consultantes, pero viene de vos, en realidad la primera que le escuché sos vos de ¿dónde está puesta mi mirada? Y eso ya nos da mucha información. ¿Dónde me puedo haber Eso, quedado mirando, ¿no? En una expareja, en la relación de mis padres, estoy con los temas de pareja, ¿no? En algo que pasó allá y entonces, que por ahí no tengo mucha conciencia, pero que tiene que ver con cómo eran los vínculos entre hombres y mujeres. Y eso nos aporta mucho y también mientras te escuchaba, ¿no? Pensaba, es cierto, el tema tiene que tener fuerza, ¿no? Nosotros siempre decimos eso, para trabajarlo, por lo menos desde una constelación. Ahora también, ¿no? Muchas veces el trabajo nuestro como facilitadores es poder orientar al que ahí también, por eso la entrevista es un arte, poder orientar a la persona que pueda especificar su tema lo más claramente posible. ¿No? Porque a veces llega gente a estos tipos de abordajes y no necesariamente sabe muy bien, bueno, qué puede trabajar, ¿no? Y cómo conectar sí que es lo esencial. Entonces, una parte de la consulta individual, que salimos todos muy enriquecidos, es esto, ¿no? Poder establecer un marco abierto de entre ambos ir buscando qué es lo esencial hoy, ¿sí? ¿Qué es lo que uh-huh. puedo modificar? ¿No? Y también esto del pequeño pasito es un montón, el cambio de perspectiva. Y a veces, no sé si a vos te pasa, María del Carmen, pero suele pasar que vienen consultantes con la idea de modificar todo, ¿no? En realidad quiero cortar con tal cosa de mi familia
Y eso ya es poner una intención en algo por ahí demasiado grande, ¿no? Y en el trabajo, después de la conversación, de la entrevista, y trabajando poco a poco, finalmente nos damos cuenta que lo esencial es más profundo, ¿no? Y más que cortar por ahí es un movimiento y poder reconocer lo que sucedió y poder tomar la fuerza que viene de nuestro sistema familiar y eso incluido algunas cuestiones con las que no coincidimos, poder entender, ¿no? De, bueno, mi mamá no estaba disponible, ¿no? Eso sí, es muy importante en este enfoque que cada uno de nosotros podamos hacernos responsables de nuestras acciones. Sí, Pero después es, también es muy importante poder entender qué pasó si mi mamá no pudo estar, por ejemplo. Otra vez, ¿dónde tenía la mirada? ¿En qué se quedó ella? Que no y esto nos abre un mundo, ¿no? Porque no es con nosotros, es cómo nos vamos enredando en nuestro propio sistema familiar. sí, es muy interesante lo que decís. Sería más que cortar, generalmente es integrar, ¿no? Lo más Es, difícil es integrar lo oscuro, digamos, justamente lo difícil. Y sí, esto, ¿no? Muchas veces todo me lleva a tantos temas, pero esto que vos decís, ¿no? Si mi sí, mamá estaba conectada en otro lado y no estaba con la mirada hacia mí, como dice Estefan, muchas veces no tenemos esa disponibilidad de ellos o ellas para estar con nosotros o realmente poder apoyarnos. ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? En realidad, en principio lo integramos y después podemos usar nuestros propios recursos. Por eso digo, claro, no es solo que todo termine con el moño, ¿no? Con el celofán, sino es, bueno, también cómo tengo recursos hoy para poder ir a buscar a mi niñita, que es la dañada, ¿no? Que es la que se quedó ahí esperando, en ese anhelo, como hoy lo traigo a Estefan mucho, porque sí, evidentemente soy fan de él, porque habla de puntos también muy esenciales y claves, ¿no? En donde ese anhelo en relación a lo que hablamos recién, ¿no? ¿Dónde uno quedó? La mayoría quedamos en el anhelo de que haya sido de otra forma, pero esa quién es, la pequeña, no es la grande. La totalmente. pequeña que está dentro nuestro es la que tiene que ir y a veces vamos ahí y no tenemos la disponibilidad de nuestra mamá para eso, o de nuestro papá o de quien sea. Entonces tenemos que ser justamente una de las constelaciones del sábado pasado fue muy, muy interesante como porque es una profesional de la salud mental también, y yo me di cuenta que no tenía que hacer casi nada, que solo poner a su niña, y le dije, vos, grande, ahora andá y fíjate qué necesita esa niña. Y ella estaba muy tímida, yo le digo, confía en tus recursos. Y la verdad que la hizo ella sola la constelación. Yo solo me metí muy poquito en algunos momentos, ¿no? Y yo dije, ¿te diste cuenta todos los recursos que tenés y cómo tu niña cambió en función de todo lo que vos hiciste? Porque era algo de este estilo, donde era muy difícil poder buscar recursos atrás. En esto de, a veces es posible y a veces no. Pero sí hay otras formas, digamos, ¿no? Totalmente, sí, ¿Cuánto, sí, no? Es sí. Y es muy lindo muchas todo puntas. esto, ¿no? Porque así vamos creciendo nosotros, va creciendo el consultante, ¿no? En esto de, porque también es una invitación para nosotros a seguir pensando en nuestros propios recursos, ¿no? Y a veces nos pasa, como les pasa, digo, a otros, como nos suele suceder en la vida mismo, porque somos muy humanos, a veces tenemos como el mejor consejo para otro y no lo aplicamos con nosotros mismos. Y cuando somos facilitadores, eso es muy lindo, poder tomar, bueno, la fuerza que aparece cuando trabajamos, ¿no? Y cómo vamos acompañando, y esto me lleva a la niña interna también, cómo hoy tenemos un montón de recursos para autoacompañarnos también. Y en un Exactamente. punto las constelaciones yo creo que dan fuerza para cada vez esto que vos decías, María del Carmen, ¿no? La autoconciencia, el trabajo personal sobre uno todo el tiempo, y así como vamos siendo eh, cada vez tenemos más claro dónde estamos como parados, dónde estamos ordenados, dónde todavía nos falta, ¿no? También algo que sucede mucho cuando hablabas de los alumnos, cuando empezamos a conocer este enfoque, al principio es, wow, todo lo que tengo que ordenar, ¿no? Como, Sí, por favor, suena mucho, suena y mucho. después nos vamos calmando, porque tenemos la vida misma, ¿no? Para ir trabajando de a poco. Y como es proceso, y como vos contabas, trabajamos un poco,
algo se va ordenando y se abre por ahí algo más profundo, y entonces, bueno, es darnos tiempo también para el proceso. Y darnos tiempo. Y sobre todo lo que me parece interesante del enfoque para trabajar en la consulta individual, de lo que sería el enfoque de las constelaciones, más allá de toda esta mirada sistémica, es que de las sorpresas que nos llevamos cuando salimos del discurso y vamos al curso, podríamos decir, ¿no? Que es el curso que sería poner en el campo de trabajo, en el caso de estar en una consulta individual, puede ser con palitos o con plantillas, ¿no? Donde se diagrama en el espacio como si fuera una personas en un taller. Entonces, es tan interesante porque es como sacarle una radiografía al alma, decía una colega mía. Entonces, empezamos a ver ahí eso que justamente no veíamos, que sería el posicionamiento, dónde estoy ubicada, para dónde estoy mirando, qué está pasando ahí. Solamente leyendo una primera imagen ya nos damos cuenta de un montón de cosas y el paciente también puede darse cuenta de un montón de cosas. Solamente con eso por eso a veces salir del discurso, que muchas veces hay pacientes que más necesitan un poco más poder hablar, etcétera, ¿no? Pero es poder extraer de ese discurso lo clave para depositarlo ahí en el campo, ahí porque ahí donde trabajo yo, ¿no? En el campo de trabajo de vuelta a la cámara, y entonces ahí empiezan a pasar otras situaciones que nos develan el inconsciente, podríamos decir, ¿no? Porque en definitiva de esto se trata, que realmente poder, que el inconsciente quede afuera para poder entender lo que nos pasa, ¿no? Porque si nos pasa es porque está siendo ciego de alguna forma y no lo podemos resolver. Entonces creo que en ese sentido, siempre lo hablamos con mi amiga Analía Bonito, empezamos juntas la formación hace 20 años, o un poco más, este agradecimiento a este abordaje. Porque las transformaciones, como vemos nosotros, Sol, permanentemente con los alumnos, ¿no? Las transformaciones que nosotros hicimos, a pesar de venir de años de hacer terapias personales, cuando empezamos la formación con T. Boltzmann allá, por el año 2002, es muy, muy fuerte porque pasa esto que dije, porque lo bajás al campo. Bajar al campo la problemática no es lo mismo que entender en la cabeza. Sí, usted, como decía mi terapeuta, que la amé y la sigo respetando, ¿no? Usted se identifica con su abuela. No es lo mismo que yo saber que me identifico con mi abuela, y por eso me pasaban las cosas que me pasaban, o me siguen pasando algunas, no tanto, ya más chiquitas. Un poco menos. Poco menos. Que hacer en el campo de trabajo la representación de dónde estaba mi mamá, mi abuela y yo ubicaditas ahí, y lo que pasó ahí. Totalmente. Y ahí empezó la metamorfosis, cuando salí de la cabeza y puse en el campo. Eso es lo que quiero decir de lo que pasa como recurso, que no es querer vender un recurso, es en la casuística lo fenomenológico que pasa, es el fenómeno. Después uno puede tomarlo o no, porque como también dice Estefan, no siempre el paciente ve lo que realmente está pasando ni está mirando desde el corazón. Porque podemos mirar del coco y no es lo mismo. Seguir en la mente. Uno puede ver eso ahí y no estar mirando desde el corazón, sino desde la cabeza. Entonces ahí no pasa lo mismo. O sea que hay muchas variables para tomar en cuenta en todo esto de lo que estamos hablando. Es infinito, ¿no? Por eso estamos horas y horas con los alumnos para enseñarles. Se abre, ¿no? Y está esto de también, te escuchaba y pensaba en la habilitación del sistema para poder trabajar determinada cuestión, ¿no? Y hay veces que por ahí no podemos ver como consultantes algo que está sucediendo, ¿no? O algo que en esta lectura en el espacio de los palitos o de imágenes, y tal vez no lo podemos ver ahí, pero algo nos queda internamente, porque como este trabajo también es muy profundo, ¿no? En algún momento hay algo de información que me baja y ya un pequeño darme cuenta aparece, ¿no? Y muchas veces también cuando vemos que alguien no se conecta, poder pensar, a mí me encanta esta frase, toda conducta tiene un sentido, ¿no? Y entonces, el sentido a veces es protegernos, porque en ese momento no se puede abrir, ¿no? Y seguramente
más adelante, si ya estamos intentando estar en este camino, bueno, algo se va a ir abriendo, ¿sí? Sí, 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 es así, tal Mm. cual. Me decía hoy justamente una amiga que estábamos juntas en una cosa íntima que cuento, que se casó una sobrina mía y entonces estaba con una amiga. Y que había visto la famosa película de Mi otra yo, y La entonces decía, serie, pero ¿y sí, sí, sí. la serie, decía, pero ¿y si yo? Y me preguntaba, pero si yo no sé ciertas cosas de mi historia, ¿cómo hago? Y yo le dije, lo que pasa como fenómeno, lo he observado mucho esto, es que cuando nosotros a veces no sabemos cosas de la historia, pero cuando empezamos a decidir trabajar con nuestros temas desde este ámbito sistémico, sabiendo que, que tenemos implicancias que aparecen desde muy atrás, algo sucede como fenómeno en que empieza a resonar en el campo y empiezan a aparecer circunstancias, la tía, aparece un documento, aparece algo que trae cierta información que jamás la habíamos encontrado antes, ¿no? Como que Sí, empiezan en otros niveles, empiezan a mover situaciones y cosas que aparecen después como información. Y, o sea, sí. que no es que es necesario tener todo un árbol fantástico hecho para poder hacer un trabajo, no hace falta. Hace falta que querramos ver lo que nos pasa en la profundidad de nuestro ser. Y después las herramientas hay muchas para ver cómo se llega. Y a veces no entendemos nada, igual se soluciona. Si uno puede Sí. captar dónde está la situación, aunque no sepamos qué es. No importa eso tampoco, muchas veces. Y a veces, como vos bien decías, Totalmente. el sistema no lo quiere mostrar por X cosa, ¿no? Sí. Entonces, me parece que son muchas tiritas para poder ir sacando y aprendiendo sobre esto, ¿no? Completamente. Y algo que a mí me encanta, ya podemos ir cerrando, María del Carmen, porque si no las dos nos vamos a quedar 2 horas y la gente nos va a empezar a decir, Sí, bueno, sí, hay que comer, ¿no? basta, Pero basta. también pensaba en lo maravilloso de este enfoque y el amor que tenemos ambas por esta herramienta, más un montón de gente que nos está viendo y que nos saluda. Es como al trabajar dentro del marco sistémico, no del enfoque sistémico, ¿quién puede trabajar por cada uno? Nosotros, ¿no? No hay nadie que pueda trabajar con nosotros, por nosotros. Es una decisión. Ahora, desde esta mirada, cuando nosotros nos movemos, ¿no? De lugar y estamos cada vez más en nuestro lugar, los demás, conformantes del sistema, también hacen un movimiento, ¿no? Entonces, nunca trabajamos para que los demás se muevan, pero sí saber que al movernos algo distinto empieza a pasar, ¿no? Y eso algo distinto en general siempre nos hace crecer, porque siempre llegamos a lugares distintos, ¿no? Sí, sí. El tema sería que que el amor circule. Este Sí, movimiento, siempre hay que hacer movimiento. Si no hacemos movimiento, no pasa nada. ¿No? Si cuando empieza ante el conflicto o lo que sea que nos pase, nos ayuda ese conflicto, ese síntoma o lo que sea, a hacer el movimiento, entonces en ese movimiento lo que intentamos hacer es que se destrabe donde se trabó el amor, podríamos decir. Que esto, por supuesto, no vamos a entrar ni en las dinámicas, ni en las implicancias, ni toda la parte teórica, pero sí creo que apunta eso a lo que vos decís, ¿no? O sea, el viejo decía, el amor siempre está. Lo que pasa es que muchas veces es amor ciego, es amor que indica otras cosas, y es un amor que por X cosas se trabó y se traba en distintos, digamos, se vulneran los órdenes, diría él, ¿no? Las sí, jerarquías, los equilibrios, sobre todo el equilibrio, ¿no? Por eso la vida nos va como trayendo nuevos desafíos para para intentar equilibrar lo que estaba desequilibrado, que a veces no solo es nuestro, es del sistema la mayoría de las veces. Este es otro punto clave en esto de lo que estás diciendo, ¿no? Ahí, totalmente, bueno, ¿no? Y cómo juegan ahí nuestras lealtades inconscientes. Algunas lealtades las podemos captar, pero las inconscientes son justamente estas que nos llevan a repetir determinadas situaciones o no poder, esto, ¿no? De quiero lograr algo en mi vida y no lo termino de lograr. Entonces siempre exactamente. son invitaciones, bueno, a revisar y retomando lo que decías hace un rato, dónde está mi mirada, ¿no? ¿Dónde se quedó? Si es que no estás hacia adelante.
Y en esta imagen que dabas, ¿no? De Hellinger, el amor siempre está, es como el río, imagen del río que fluye. Y que cuando nos damos vuelta y nos quedamos mirando para atrás, hay algo que se traba, ¿no? Como una piedrita que aparece en el río, que interrumpe el flujo. Y bueno, lo importante de agradecer, tomar lo que viene de atrás, ¿no? Dejar lo que les corresponde a otros con otros, tomar lo propio y seguir para adelante. Sí, eso me parece muy trascendente e importante, porque en términos generales, muchas veces queremos entender, pero nos quedamos ahí sin, ¿y para dónde voy? Está muy bien esto de acá, vamos a arreglar, a solucionar, a ver qué hacemos con lo que está pasando, pero ¿y a dónde voy? No, esta pregunta quisiera dejar también hoy. Sí, Sí, eso, y nosotros dos, obvio, nos recibimos de no sé de qué, de muchas cosas pensando y vamos a seguir intentando ir a ver ahí atrás. Pero ¿y hacia dónde vamos? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué queremos? Porque la vida es hacia allá en relación al río. Y muchas veces estamos atados allí, ¿no? O sea que también en proponernos nosotros nuestras propias metas, ¿no? ¿A dónde queremos caminar? O sea, esta sería también totalmente. una pregunta, ¿no? ¿Qué queremos crear de nuestra propia vida? Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y a veces también me hace pensar ser más amorosos con nosotros mismos, ¿no? Porque a veces queremos ir y el querer ir, o sea, no podemos ir hacia hasta que no soltamos lo anterior, ¿no? Pero Exacto. soltar en el buen sentido, digamos, si yo estoy ocupada de, no sé, de cuidar a mi mamá, ¿no? Mi mirada quedó en una pareja anterior. Por ahí el gran miedo es, bueno, y ahora una vez que esto, no es que lo suelto, que esto lo integro, ¿no? Y lo acepto, me queda un montón de tiempo. ¿Qué hago con todo esto? ¿No? Y eso puede dar mucho susto. Entonces, a veces también reírnos un poco y decir, bueno, pasito a Sí. pasito, ¿no? Es como, porque también nos permite ir acomodando. Bueno, entonces dejo cerrada mi situación anterior y mientras veo para dónde voy, sabiendo que me da miedo, ¿no? Y veo que me encuentro. Bueno, y eso es siempre, ¿no? Conciencia y autoconciencia sobre lo que me va pasando y también una buena mirada sobre uno mismo. Sí, Bien. eso. Así que Bueno, hermosa. cada uno de los que están ahí, mírense al espejo y ve qué ven y cómo se pueden tratar con mayor amor, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan amorosamente? Sí. Me encantó. Sí. Sí. Así que quedémonos con una imagen de mirarnos y poder mirarnos con amor y benevolencia, ¿no? Para ver Hermoso. realmente qué necesitamos y qué queremos, por dónde queremos meternos a resolver las cosas. O Bien. no. Y si es no, es no. Está bien. Es no, por ahí ¿No? no, es También como esto vale. de me sale una También frase vale. muy, muy burda de que el miedo no es onzo, y a veces no es el momento, ¿no? Y también poder respetarnos eso, que por ahí no es el momento y el momento va a ser dentro de un tiempo, ¿no? Bueno, y paso a paso, Ujú. pero siempre con amorosidad hacia nosotros mismos, que eso nos permite también, ¿no? Ser, a veces incluso creo que somos muy amorosos con los otros, Sí, y nos sí. cuesta, ¿no? Con nosotros mismos, y tenemos que empezar por ahí, en realidad. La verdad que sí, coincido. Bueno, así que abrazarnos Bueno, mucho, y yo te abrazo muchísimo, María del sí. Carmen. Me encanta todo esto que juntas, ¿sí? Así que te abrazo, nos abrazamos. Muchas Y gracias a a toda la todos. gente, ¿eh? Toda la Sí, gente que sí, 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 que está, nos fueron diciendo cosas, pero bueno, no hablamos tanto que no nos dio tiempo a leer. perdón. Claro, yo Así que el próximo no, vivo vamos a leer y vamos a hacer preguntas y demás. a ¿Sí? tomar las preguntas, hacerlo un poquito más largo para tomar o por ahí otro para tomar preguntas de lo que hoy Otro, quedó sí, sí, como. sí, sí. Dale, Bueno, perfecto. dale. Bueno, Un adiós abrazo a para todos. grande, para todes, para todas y todos, y para vos, Soncita. Chau, Adiós, hermosa, y adiós a todos. Un placer. chau, 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 chau. chau. Buenas noches. Buenas Mm. noches. Adiós. Adiós.